Muy bien, muy bien. Bueno, antes de empezar, poder recordar que ya estamos terminando la abdominal y a puertas ya. Remoto, ¿no? Porque la mitad de luz. Recordarles también que en el 2026-1 ya inicia la nueva malla curricular, en la cual, al fin, volvemos a ser una universidad normal, porque farmacología pasa a ser el requisito y no pasan a clínicas mientras no aprueban farmacología, porque es la única universidad en todo el mundo donde sucede eso, porque es algo contraproducente, algo inexistente dentro de la comunidad médica, de que lleven un curso de cardiología, de neurología, donde tengan que aplicar tratamientos sin saber cómo funcionan los fármacos. Solamente aquí sucede eso. Si que estudien de una vez, como les vuelvo a decir, ya se acerca la nueva malla y una vez que ingresan ahí ya fármacos cumplen hacer prerequisitos. ¿De acuerdo? Y otra cosa también que les vengo diciendo desde el día martes, el último clase, no busquen padrinos, por favor, todos los alumnos tienen los mismos derechos. No me estén llamando de primos, de amigos. Y lo peor todavía, ¿qué hacen? Y peor, siendo docentes de la universidad, llamar a los docentes de práctica, a presionarlos. ¿Por qué no me hablan a mí? ¿Por qué no me llaman a mí directamente? Por eso. ¿Ya? No es así, todos tienen los mismos derechos. Acá, por más conocidos que tengan, ni así la Dina Baluarte o Luarte vengan como un Rolex, no hace caso. A mí lo que me importa es el estudio. ¿Por qué? Porque va a hacerles un daño. Imagínense, ya es mi amigo, ya tiene 0,4, 0,5, 0,6 en los exámenes, ya lo apruebo porque es mi amigo. De unos 10 años después, yo llevo la emergencia inconsciente y me toca que es aquí. Imagínense. Imagínense. Ay, el doctor fue bueno conmigo, le voy a salvar la vida. Pero en lugar de ponerme cloruro de sodio, me pone agua destilada. Bueno, ¿de acuerdo? Aquí no es de bueno, aquí nadie es bueno. Aquí hay que estudiar. Bueno, muy bien. Entonces, empezamos, digamos, con la farmacología de la hemostasia. La hemostasia, todos ya sabemos de la fisiología, pero como les he dicho acá, lo primordial es la fisiología. Y de fisiología sabemos que la hemostasia es los mecanismos que van a evitar o controlar la pérdida sanguínea luego de una lesión vascular. Eso ya lo saben, como decir, ya lo saben, ya lo han aprendido. No hay como ven ahí el concepto. Mecanismo que protege de pérdidas sanguíneas tras la lesión vascular. Entonces, si hablamos de hemostasia, podemos hablar de dos componentes grandes, digamos muy importantes. El término coagulación es un término genérico, porque el término adecuado es formación de un trombo, que se puede ser la hemostasia primaria o hemostasia secundaria, y la fibrinólisis, que es la remoción, dilución o lisis de un trombo ya formado. Y eso sucede en nuestro organismo, porque eso ya lo han estudiado ya en fisiología. Entonces podemos mencionar, dar un ejemplo acá, ¿no? De un vaso, como ven aquí, que está intacto, se lesiona, inmediatamente aparece la formación de un trombo, que es el trombo blanco, o de la hemostasia primaria. No es nada más y nada menos que la agregación. ¿Qué tal? No, es la hemostasia primaria. En cambio, la fibrinólisis, como ya les dije, una vez que ya el vaso está reparado, el trombo está ya, cumplió su función, no se va a quedar todo el tiempo ahí, cumplió su función, entonces aparecen o inician procesos para diluir o destruir ese coágulo formado. Entonces, vamos a hablar directamente de lo que es la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. La hemostasia primaria, como ven la imagen, ¿no? Es un llamado el trombo blanco. El endotelio y las plaquetas, a través de varios procesos, como ven ahí, adhesión, activación, secreción, y por último, de lo que nos vamos a hablar nosotros de la agregación plaquetaria, inmediatamente acuden a la lesión y forman una especie de un trombo temporal, porque no es el que va a permanecer ahí para reparar el tejido. ¿Ya? Ese trombo blanco puede ser suficiente para pequeñísimos vasos o capilares, pero no es suficiente para heridas más grandes o más profundas. Entonces, luego de eso, bueno, estos aquí se controlan, se miden con el tiempo de sangría en el laboratorio, que es de 3 a 7 minutos. Luego de que ya el trombo blanco, digamos, se unió ahí, viene la hemostasia secundaria, no es nada más y nada menos, como ven aquí, el trombo amarillo, que es la fibrina.
¿Y saben que la fibrina es la activación de qué factor? ¿Es la activación de qué factor es la fibrina? A ver, fisiólogo. El 1. El 1 es el fibrinógeno. Y cuando se activa, ¿qué se convierte? En fibrina. El que es activado todavía activa el factor 2, que es la protrombina. Se convierte en trombina. Y este 2 activado, o trombina, activa el fibrinógeno. Es la fibrina. Trombo definitivo, o coágulo definitivo, que es donde ya empieza el proceso de reparación vascular. Entonces, esta formación del trombo marino, o la coagulación propiamente dicha, se va a dar por dos vías, que es el modelo clásico. Ya, porque hay otros modelos más actuales, que es el modelo celular, en la que mezclan los dos, pero para fines didácticos y farmacológicos es muy imposible entenderlo a través del nuevo modelo. Entonces seguimos hablando del modelo clásico, que me habla de dos vías, extrínseca y vía intrínseca. Este modelo lo habla como dos vías totalmente separadas, que no se entrelazan, pero no es así. Bueno, pero para el punto de vista farmacológico tenemos que estudiarlo. Entonces la vía extrínseca, el mismo término lo dice extrínseca, viene de afuera, una lesión externa, un golpe, ¿no? Un moretón, hay ruptura vascular, ¿no? Cuando se golpean el cuello, por ejemplo, y quedan morados ahí, se cayeron de la moto, se rasparon las rodillas, abrieron una ampolla, se cortaron, etc. Cualquier traumatismo externo va a empezar a través de esta vía, activando un factor llamado el factor tisular. ¿Cuál es el factor tisular que es bueno? A ver, fisiólogo. Factor 3. ¿Ya ves? ¿Se dan cuenta? La importancia de fisiología para entender. Entonces el factor 3 o factor tisular es el que se activa y empieza la vía extrínseca. Es una vía rápida, pronta, que se activa cuando hay una lesión externa. Es rápido. Se mide o se controla a través del TP, que es el tiempo de protrombina, y el INR, que es su índice, ¿no? La vía intrínseca, que se da por lesión endotelial, donde hay, digamos, contacto de la sangre con el colágeno del endotelio. Hay un contacto de la sangre, o hay un traumatismo sanguíneo. Por ejemplo, una válvula protésica en la que es un elemento sintético, la sangre golpea y empieza a activarse la vía. Esa es la vía intrínseca. Los estados de trombosis venosa profunda, por ejemplo, fibrilación auricular. Para que se dé una trombosis, una coagulación a través de la vía intrínseca, tiene que haber una lesión vascular, por ejemplo, un ateroma que se desprende, ¿no? Cuando hablaban de antianquinosis. Se desprende el ateroma, inmediatamente se liberan los factores de coagulación y se empieza la vía intrínseca. Tiene que haber una lesión endotelial, tiene que haber una éstasis sanguínea. Por ejemplo, una fibrilación auricular en la que la aurícula no late sino vibra, hace que la sangre se almacene ahí, se dañe el endotelio y entre en un estado de hipercoagulabilidad. ¿Cómo se llama esta triada? A ver, fisiólogos. Éstasis sanguíneo, lesión endotelial, hipercoagulabilidad. ¿Cómo se llama esta triada? ¿No saben? De Virchow, que es la triada de Virchow, que se da en los estados trombóticos. Es la forma, ¿por qué? Porque normalmente nuestra sangre no debería coagularse en nuestros vasos sanguíneos, porque aparecen distintos mecanismos que evitan eso. Por ejemplo, tenemos anticoagulantes naturales, que es la antitrombina, tenemos la proteína C, proteína S, y si ya por ahí se formó un coagulito, inmediatamente aparecen los procesos de fibrinólisis, que vamos a explicar acá. Pero cuando hay una alteración de esta, por ejemplo, un estado de hipercoagulabilidad, una lesión endotelial o un éstasis, aparece la vía, se desencadena la vía intrínseca. Esta se mide a través del TTPA, que es el tiempo de tromboplastina parcial activada, que es normal de 25 a 45 segundos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hasta ahí, de ahí viene lo que es la fibrinólisis, el coágulo ya se formó, ya cumplió su función, se reparó el tejido, entonces aparece lo que es, se activa el plasminógeno. El plasminógeno es una proteína que está circulando en la sangre. Este plasminógeno se activa por una sustancia llamada factor activador del plasminógeno y lo convierte en plasmina. Y esa plasmina es la que degrada el coágulo y deja ya el vaso reparado.
Entonces, para hablar ya de farmacología, tenemos que hablar de estas tres partes que hemos hablado. Anatomía primaria, anatomía secundaria y fibrinolíticos. Entonces, los dos primeros van a evitar la formación de un trombo. Primero, que son los antiagregantes, que van a evitar lo que es la formación de trombo blanco. O sea, van a evitar la agregación plaquetaria. Los anticoagulantes, el nombre lo dice, anticoagulantes van a evitar la coagulación. Van a evitar la hemostasia secundaria o la formación del trombo amarillo. O quiere decir, en breves palabras, evitar la formación de fibrina. ¿De acuerdo? Pero ya cuando ya están, digamos, los coágulos formados, vienen los fármacos fibrinolíticos, que es para destruir, romper o degradar un trombo. ¿De acuerdo? Entonces aquí están los tres grupos de fármacos, que es lo que vamos a hablar. Resumido, ¿de acuerdo? Entonces, resumiendo, algo que ya debió saber del siglo pasado, que es la fisiología de la hemostasia. Como pueden ver aquí, hay un vaso lesionado, inmediatamente aparece lo que es la hemostasia primaria. Hay una vasoconstricción y una agregación plaquetaria. Y esto se debe es debido a qué sustancia que se libera. El tromboxano 2. Tromboxano 2 que va a permitir, la vasoconstricción y además la agregación plaquetaria. Luego que se da la hemostasia primaria, viene la hemostasia secundaria, que es la coagulación. Y a través de sus dos vías, ¿no? La vía extrínseca y la vía intrínseca, ambas van a converger en una sola vía. Es activar el factor 10 para convertir la protrombina en trombina. Se dan cuenta, la vía intrínseca es un poco más complicada, aquí lo vamos a ver. Entonces, una vez que ya la trombina está formada, es decir, está activada la protrombina, el 2 activado, activa el factor 1, que es el fibrinoso, que se convierte en fibrina. Y esta es la fibrina hecha, pero todavía está desorganizada, todavía no es capaz de asegurar la lesión. Entonces viene el factor 13, que es el factor estabilizador de la fibrina. Y ya está el coágulo formado. Luego que ya se reparó el vaso sanguíneo, como ven ahí en el coágulo, ya viene lo que es activa el plasminógeno, se convierte en plasmina y degrada o retira el coágulo en el vaso que ya está totalmente reparado. Y así funciona. Así funciona. Entonces vamos a la clasificación de todo lo que hemos hablado. Tenemos antiagregantes, que tenemos los inhibidores de la COX, que ya saben cuál es la triacilsalicina. Los inhibidores del ADP, o mejor dicho, del receptor P2Y12, es el clopidogrel. Los inhibidores G2B3A, que es una proteína también de la agregación, como el afliximab, solamente vamos a mencionar. Tenemos los anticoagulantes, tenemos los parenterales indirectos, como las heparinas. Tenemos los parenterales directos y orales directos, como los inhibidores de la trombina. Tenemos ahí el dabigatran, que es vía oral. Tenemos los inhibidores directos del 10 activado, como el rivaroxaban. Y tenemos los inhibidores de la vitamina K, que son anticoagulantes orales indirectos, ¿no? Como la warfarina. Bueno. Y por último, el último grupo, que son los fibrinolíticos, como ya les mencioné hace un momento, su función es degradar un trombo ya formado. Tenemos los de primera generación, antiguos ya en desuso casi, como la estreptocinasa o uroquinasa. Los de segunda generación, que son los que se usan actualmente, como el TPA-teplasa, y los de tercera generación. Aquí no lo encontramos en nuestro seguro. Tenemos los antiagregantes férreos. Primer grupo, uno de los más utilizados. Ustedes lo van a utilizar. Aquí tenemos, como que ustedes se dan cuenta, tenemos una plaqueta. Y hay varias vías, ¿no?, que van a implementar o estimular la agregación plaquetaria. Tenemos las fases de activación-secreción y agregación, que es lo que nos interesa. Agregación. Pero para llegar a esta agregación, como ustedes se dan cuenta, tenemos aquí el ácido araquidónico, fosfolipasa 2, vía de la COX. Ya lo hemos estudiado, ya lo saben a qué me refiero. Entonces, esta COX, la ciclooxigenasa 1, que es la plaquetaria, me va a formar el tromboxano 2, que va a activar, digamos, los receptores del tromboxano, activándome la fosfolipasa C, producimos inositol-trifosfato, calcio, y se desencadena la piedra. Y a través de estas proteínas. Por eso que hay fármacos, como le digo, que se utilizan en esta proteína, pero eso no lo vamos a ver nosotros. Nosotros centrémonos acá.
La otra vía es a través del ADP, que activa los receptores P2 y E12, igualito con el calcio y fomentando la agregación. Entonces, ahí lo tenemos un poco más detallado, como podemos ver. Entonces, los inhibidores de la COX-1 inhiben a COX, no se produce tromboxano, no hay activación del receptor, no hay liberación de calcio, no hay agregación. La otra es a través de los receptores P2 y E12, que son bloqueados o inhibidos por los pidogrel en este caso, evitando que el ADP actúe y produciendo lo mismo, inhibiendo la formación de calcio, deteniéndose la producción o la agregación plaquetaria. seguía mencionando, estas dos guías que vamos nosotros a hablar de los fármacos. Entonces empezamos con el primero, que son los inhibidores de la COX, que es el ácido acetilsalicílico. Fármaco ya conocido, ya lo hemos estudiado, y saben muy bien que la inhibición de la COX-1 es de forma irreversible, ¿de acuerdo? A diferencia de la COX-2. Entonces, es inhibición irreversible de la COX-1. La COX-1 plaquetaria es altamente selectivo del ácido acetilsalicílico.
Otra cosa más importante, que para inhibir la COX-2, es decir, el fármaco como antiinflamatorio, es a dosis altas. Es a dosis altas. La dosis que utilizamos como antiagregante, y eso sí quiero que lo sepan, que lo tengan de memoria, que es tan fácil, es de 75 a 100 miligramos. Es la dosis antiplaquetaria. Suficiente. Más de 100 miligramos, ojo, más de 100 miligramos no va a aumentar la actividad antiplaquetaria, por cierto. No va a ser más potente ni más eficaz. Es saturable, es utópico. Lo único que pueden hacer con dosis más altas es acelerar la antiagregación, que sea más rápido, que su inicio de acción sea más rápido, pero no va a ser más eficaz. Ya con dosis más altas pueden llegar a inhibir la COX-2. Por eso es que la dosis como antiinflamatorio de la aspirina es 500 miligramos cada 8. Estamos hablando de 1500 al día. Y la dosis antiagregante es suficiente con 100 miligramos al día. Por eso que sus efectos adversos como antiagregante por sí sola son mínimos. Por sí sola. De aquí vamos a hablar de eso. ¿De acuerdo? Entonces, inhibe la producción de trembolzano 2, como ya lo vieron. No tiene mucha actividad en las prostaciclinas, que mayormente la prostaciclina es producida por el endotelio. Y esto es importante, el efecto dura toda la vida biológica de la piel, o sea, de 7 a 10 días. Entonces, como siempre les digo, si un paciente llega para operarse, en una fecha para operarse, se le dice que debe retirársele 7 días de la administración de ácidos especiales, para que las nuevas plaquetas que salgan, digamos, sean operativas, sean funcionales. Y si en caso, ¿tu nombre cuál es? Mela. Y si en caso viene un paciente tu imagen un puñal en el pecho, tienes que operarlo, ¿qué le digo? ¿Le regreso en 7 días? Chao. Tú, chao. Chao. ¿Ah? Sí, con un puñal en el pecho. En el cuello, como quieras, pero tienes que operarlo ya, sí o sí. Sí, doctor. No tiene sentido. Por allá ibas. Por allá ibas, he dicho, ¿no? Por ahí ibas. ¿Qué? Te transfundo plaqueta. Te transfundo plaqueta. Para transfundirle plaquetas, las plaquetas transfundidas son plaquetas que sí están funcionales, sí están operativas. ¿De acuerdo? Doctor, ¿el ácido acetilsalicílico también sirve para el infarto? Claro, ¿Sí? o sea, por eso, el ácido acetilsalicílico no es un antianginoso, pero sirve en un caso de una angina de pecho con un síndrome coronario, perdón, con el ST no elevado. El ST elevado ya es, el ST elevado ya es un infarto agudo del miocardio. Y esto de aquí no le hace ni cosquilla, porque el infarto se da cuando hay una obstrucción total del vaso. Ahí es donde se utiliza la fibrinólisis, eso lo vamos a hablar al final. No, cuando hay un síndrome coronario agudo sin ST elevado, cuando ya es digamos, un infarto no Q, o sea, no hay una obstrucción total del vaso, se le administra los antianginosos para mejorar la oferta, disminuir la demanda, y fármacos estabilizadores de placa, como es el ácido acetilsalicílico y las estatinas. Pero ahí se le da este de aquí a dosis más altas. ¿Ya? Se le da de entre 300 a 500 miligramos. No con la finalidad, como les he dicho hace un momento, de que sea más intensa la antiagregación, sino que sea más rápida, porque ya el corazón, digamos, ahí hay una isquemia. Y evitar que las plaquetas sigan aumentando la placa. ¿Me dejo entender? Ahí se le dan dosis más altas. Pero como antiagregante, como le digo, es suficiente con 100 miligramos al día. Y como ven ahí, es saturable. O sea, más de 100 no va a aumentar la intensidad de la agregación. ¿De acuerdo? Bueno, esto ya lo hemos estudiado. Su inicio de acción es de 1 hora, como les digo, pero con dosis más altas el inicio de la antiagregación puede ser en 20 a 30 minutos. Por eso les digo, solamente acelere. Su eliminación es renal. Eso es lo que les estaba mencionando, ¿no? Dosis más de 100 miligramos, como es una inhibición completa, o sea, no hay más, se satura. Con dosis menores es, digamos, inhibición acumulativa. No va a llegar, por eso es que la dosis es de 75 a 100. O sea, en conclusión, como ven aquí, dosis mayores de 100 miligramos no aumentan el efecto, solo lo aceleran. Bueno, efectos adversos, como ya les he mencionado hace un momento, por sí solos no tiene casi efecto, a menos que sean alérgicos. Si es alérgico, ahí saben que es no dependiente de dosis.
sea cual sea la dosis, igual te va a hacer la reacción alérgica. Ahí sí cambia la cosa. Pero después, dosis dependiente, como es la hemorragia, por sí solas es bien raro, a menos que ya tengas a una patología predisponente, como por ejemplo una presión arterial no controlada en la que te puede dar un ACV hemorrágico, tomes AINES, estés anticoagulado, tomes corticoides, puede incrementar los riesgos gastrointestinales de sangrado o en algún otro órgano. ¿De acuerdo? En los niños pequeños sí puede aparecer el síndrome de Reyer cuando hay infecciones virales, sobre todo la varicela. Contraindicaciones: sangrado activo, como ya les mencioné, por ejemplo, una mujer con hiperplasia endometrial, con miomatosis uterina, que tengan menstruaciones prolongadas, le das eso aquí, puede incrementar las menstruaciones. Con dengue, pues ahí hay que evitarlo, ¿no? Pues hay algunas situaciones. En el paciente con dengue no se debe utilizar aspirina ni ningún otro AINES, solo el paracetamol, que es, digamos, un fármaco que no es considerado como AINES porque no inhibe la COX periférica. Inclusive hay una literatura que te habla de la COX-3. La COX-3 es más que la COX-1, una variante de la COX-1, pero que se encuentra en el sistema nervioso central, que es donde actúa específicamente el paracetamol. La vieja confiable: hipersensibilidad. Eso lo vas a encontrar en todos los fármacos. Así que por ahí si le preguntan lo primero, hipersensibilidad, dices, ganaron medio punto. Úlcera, como les mencioné, una úlcera gástrica péptica activa, ¿no? Insuficiencia cardíaca, también hay que tener precaución. Bueno, volvió a aparecer ahí la vieja confiable. Bueno, ya mencionamos, acuérdense ese número, 75 a 100 miligramos al día. Hay reducción de riesgo relativo de muerte en infarto agudo del miocardio o de reinfarto, porque mejora, pues, ¿no?, la placa, evita la agregación a nivel de la placa teromatosa. Síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, hay reducción del riesgo relativo de progresión a un infarto agudo completo, que es el infarto Q, o propiamente dicho, cuando hay de elevación del ST. Cuando hay una elevación, pues ahí la diferencia, ¿no? Ya lo van a ver cuando llevan cardiología, que no lo están llevando. Síndrome coronarios agudo sin elevación ST, llamada también, entre comillas, angina inestable, es una placa teromatosa que está ahí, está oscilante, obstruye, se desobstruye, obstruye, se obstruye. En un momento de la demanda no hay oferta suficiente, o obstruye, disminuye más la oferta y aparece el... Entonces, eso se llama un síndrome sin elevación ST o infarto no Q. Si esa placa que está ahí oscilando se desprende, ¡pum!, ahí sí obstruye el vaso por completo. Y ahí progresa a un infarto ya completo transmural, donde el tratamiento ya, pues, ya el antianginoso ya no sirve. Ahí hay necrosis, hay onda Q, pues se llama. La onda Q se vuelve prominente. Eso se llama necrosis. Ya lo van a ver en cardiología, ahí lo van a entender más. En ACV isquémico, ¿no? Recuerden que el ACV isquémico también se da por formaciones ateromatosas a nivel de las arterias cerebrales. Así como se forman o se obstruyen las coronarias, también se obstruyen a nivel cerebral. El corazón no es el único, el corazón. Procedimientos de revascularización, como un cateterismo, etc., van a evitar que vuelva a ocluirse la arteria. Vuelvo a repetir, aparece ahí, dosis para efectos antitrombóticos son menores que para los otros efectos de los salicilatos. Tenemos las tienopilinas. Aquí está el clopidogrel, nombre comercial inicial es el Plavix, ¿no? Tiene 25 miligramos, está el clopidogrel. Mecanismo de acción, como ya lo mencioné, bloquea la agregación plaquetaria dependiente de ADP, es decir, inhibe el receptor P2Y12 que se activa con el ADP. Entonces, de esa forma, digamos, evita que igual se libere calcio y se produzca la agregación. También es irreversible, por si acaso. No solamente el ácido acetilsalicílico, también es irreversible. Pero su acción o su efecto, digamos, antiagregante, sí es más, digamos, más intenso o más potente que el ácido acetilsalicílico. Por eso es que es de segunda línea. Primero se empieza con el ácido acetilsalicílico y luego se procede, si es que no es suficiente, se procede o cambiar al clopidogrel o utilizar ambos. Porque, ¿qué tipo de sinergismo serían las acetilsalicílico con clopidogrel? Sumación. ¿De sumación? Potenciación. Si uno actúa en la COX y el otro actúa en el otro receptor. Potencia. Son dos receptores distintos. Donde se utilizan en situaciones especiales, utilizan ambos. Por ejemplo, cuando la obstrucción es hay una placa o un ateroma en el tronco coronario.
Si se obstruye el tronco coronario, digamos, todo el corazón. No es que el tronco coronario es el inicio y se desprende la coronaria derecha y coronaria izquierda. La coronaria izquierda que va con la descendente anterior y la circunfleja, y la coronaria derecha que va hacia el ventrículo derecho. Entonces, si se obstruye el tronco, se obstruye como, digamos, ¿cómo se dice? El alimentador principal, ¿no? Un infarto del tronco es prácticamente un infarto masivo, ¿no? Y el paciente, porque la mayor cantidad del corazón se infarta. Por eso, cuando hay un trombo o un ateroma en el tronco, el tratamiento tiene que ser más exhaustivo. Y ahí el manejo ya es quirúrgico, ¿no? Un bypass. El metabolismo es hepático, como pueden ver, por el ciclotrón P4 ahí está el clopidogrel. Efectos adversos sí son más intensos y más comunes que el ácido acetil salicílico, como hemorragias, sobre todo gastrointestinales, ginecológicas, puede aparecer rash, neutropenia, que es muy raro, pero puede aparecer. Tener precaución en la terapia dual, porque pueden aparecer hemorragias, como les he dicho, más intensas todavía, y evitar el uso con los IVP, porque pueden aumentar su concentración plasmática de clopidogrel e incrementar los efectos adversos. Muy bien, ahora pasamos al otro grupo que ya hemos hablado, que son los anticoagulantes. Ahí está, lo que les gusta, ¿no? Que hay en la... Los nombres supongo que se van a poder saber, ¿no? Factor 1, luminógeno, perdón. Núñez Rodrigo, dime, ¿cómo se llama el factor 6? ¿Factor 6? No existe. No existe. No existe el factor 6. La persona que nombró los factores se fue a feria y estuvo ebria y se salió. El factor 5, el factor 7. Tienen que saber los nombres. Bueno, me supongo que ellos han aprendido siglo pasado. Muy bien, entonces hablamos del modelo clásico. Como ya lo mencioné al inicio, la vía de distancia, si ustedes se dan cuenta, es una vía simple. Hay una lesión tisular y se activa el factor 3. El factor 3 que es el factor tisular. Y por acción de la activación del 7 y el calcio, activa el factor 10. Y aquí viene la vía común. El factor 10 activa la protrombina, la trombina y el fibrinol. ¿Se mide por cuál? Por el TP y el tiempo de protrombina y el es una vía explosiva, ¿no? Rápida, como ya les mencioné, porque se inicia para poder, digamos, reparar un tejido dañado. La vía intrínseca, como ya mencioné hace un momento, es una vía mucho más compleja. Una vía mucho más compleja. ¿Por qué? Porque hay que evitar que la sangre se coagule por sí misma. Si se coagula sola, no es compatible con la vía. Pero aún así, como les digo, van a haber situaciones que se puede escapar por ahí. Para eso están los anticoagulantes naturales. Por ejemplo, la antitrombina. El nombre lo dice, antitrombina. Por lo tanto, ¿qué factores inhibe? El 2 activado, que es la antitrombina. También inhibe el factor 10 activado, la antitrombina. También tenemos la proteína C, proteína S, que van a mantener un equilibrio. Y si por ahí, como les digo, se escapó un coagulito, inmediatamente el plasminógeno se convierte en plasmina y destruye ese coágulo. Entonces, nuestra sangre se mantiene en un equilibrio. Ya cuando hay una alteración ahí, es donde vienen los problemas. Por ejemplo, que adherís una trombosis venosa profunda, por ejemplo. Por ejemplo, que a veces me dice carrera profunda. Juan Leonardo. Juan, tengo un paciente con una trombosis venosa profunda, un coágulo grande en la vena ilíaca derecha. Se desprende un pedazo de ese coágulo. ¿En qué órgano termina? La arteria ilíaca derecha. ¿No es qué órgano termina? Se desprendió el coágulo de la vena. ¿Qué órgano termina? Es un coágulo, está saliendo, está ocurriendo. Tiene que terminar en un sitio.
quedarse ahí. Porque recuerden que tenemos capilares. Los capilares son milimétricos. ¿Dónde? Nivel renal. ¿Cómo? Anatomía, chicos. ¿Las venas a dónde llevan la sangre? Corazón. A la aurícula derecha. La aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. Ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Y luego, ¿dónde termina? El pulmón. Un trombo desprendido de una trombosis venosa que puede producir una tromboembolismo pulmonar agudo. Si el trombo está en la aurícula izquierda, por ejemplo, una fibrilación auricular, y se desprende, ¿dónde iría? A cualquier parte. ¿A dónde te lleva la sangre en la aorta? Todo el organismo. Puede atravesar por la carótida interna, ir hacia la cerebral anterior, medio, posterior, produciendo una isquemia, un tromboembolismo cerebral. O puede irse a la coronaria, o puede irse al riñón, ahí sí, un infarto renal. Puede irse a la arteria mesentérica, producir una trombosis mesentérica. Puede irse a los miembros inferiores, superiores. Anatomía. Por eso es que ahí hay cuando hay aparición de trombosis, es porque hay una alteración de la vitriz. Cualquier cosa puede ser. Y ahí es donde aparece la actividad de bicho que ya les mencioné. Estas maletas, bien como ven acá, se dice traumatismo sanguíneo o contacto con el colágeno, donde se desprende toda la cascada. Para terminar, por último, activando la trombina. Y luego, trombina, y esa trombina activa el fibrinogen. Se mide con el TPA o tiempo de protoporfina parcial activada, que es normal entre 25 a 45 segundos. Entonces, aquí resumiendo, ambos terminan, como le dije, activando el factor 10, la vía común, activa la protrombina y termina al final activando el fibrinogen. Y ahí está la formación de fibrina y se resume todo lo que hemos hablado. Entonces, hablaremos de los dos grupos de anticoagulantes, parenterales y orales. Los parenterales tenemos dos grupos, indirectos y directos. Indirectos, ¿por qué? Porque estos anticoagulantes no van a inhibir los factores de coagulación de forma directa. No vamos a utilizar algo, que es la antitrombina. Como les mencioné, la antitrombina es un anticoagulante natural. ¿Qué hacen estos fármacos? Potencian la antitrombina. Potencia. Entonces, esta antitrombina va a inhibir prácticamente el factor 2 y el factor 10 activados. Tenemos las de heparina no fraccionadas, las de bajo peso molecular y el fondaparinux, que es un inhibidor exclusivo del 10 activado de forma indirecta. Tenemos los directos que bloquean al receptor 2, al factor 2 activado, no dependen, no como la iodina o el argobatrán. No lo vamos a estudiar esto porque no tenemos, no lo van a ver ustedes tampoco. Orales, también tenemos directos que van a inhibir de forma directa el factor 2 activado o trombina, que es el dabigatran, o van a inhibir directamente el factor 10 activado, que es el rivaroxaban, apixaban o casaxaban. El mismo nombre lo dice. Está dentro de su nombre para que se les haga fácil. Y los orales indirectos, que son los antagonistas de la vitamina K. La warfarina. A ese grupo se denomina cumarínicos. Si ustedes se dan cuenta, como ya lo hemos mencionado hace un momento, los indirectos a través de la citromina activan el factor 2 activado y 10 activado. Este de aquí bloquea de forma directa y novenosa el 2 activado. Este de acá oral directa 2 activado, oral directa 10 activado. ¿Se dan cuenta? Y este de aquí es la warfarina, que a través de la inhibición de la unión con la vitamina K inhibe los factores K dependientes. ¿Cuáles son? ¿Saben cuáles son K dependientes? ¿Cuáles son? Factores K dependientes, ¿cuáles son? No llevamos a fisiología. Así es, 2, 7, 9 y 10. Son los factores K dependientes, los 2, 7, 9 y 10. Y aparte también los anticoagulantes naturales como la proteína C y la proteína B.
¿Qué es lo que hace la warfarina? Evita o inhibe que la vitamina K se una a estos factores. Entonces actúan los factores inactivos, 2, 7, 9 y 10. ¿Y dónde se une la vitamina K a los factores? ¿En qué órgano? El pulmón, el hígado. ¿Y dónde se forman los factores coagulares? En el hígado. Ahí se forman. Entonces, la warfarina actúa en el hígado. Por eso que les he dicho, activados. Estos acá actúan a nivel sanguíneo. Y esto actúa en el hígado. ¿Y esto es una práctica todavía? ¿Ya sacamos con él? No. Entonces aquí lo que hemos mencionado, la anticoagulación fisiológica, como las antitrombinas, que son recomiendas heparina, porque ojo, también producimos heparina, que producen, digamos, células cebadas en pequeñas cantidades. Y también tenemos propiamente las antitrombinas. Factor 2 activado y desactivado. El sistema de proteína C inhibe los factores 5 activado y 8 activado. Y su cofactor proteína S, que también inhibe lo mismo, el 5 y el 8 activado. Y el sistema fibrinolítico, por ejemplo, como les dije, ya se formó el coágulo, hay que degradar. Y resumiendo, vía común, desactivado, 2 activados. Aquí tenemos los parenterales directos y estos son los indirectos. Parenterales indirectos. ¿Se dan cuenta? La heparina no fraccionada, aquí está AT, que significa antitromina. La no fraccionada inhibe a través de la antitromina de igual a igual, 2 activados y desactivados. En cambio, la de bajo peso molecular tiene una afinidad mayor por el desactivado. 3 veces más que con el 2, o sea, una relación 3 a 1. Tiene más afinidad por el. Y Fondaparinux, a través de la antitromina, solamente tiene afinidad por el 10 activado. Entonces, hablamos de las heparinas. Las heparinas, como ven, aquí no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular. La que usamos nosotros es la inoxaparina. Si hablamos de la heparina no fraccionada, recuerda, como les mencioné, se une a antitromina 3 potenciándolo, como ven acá, perfecto. ¿No? Así como ustedes ponen en el WhatsApp por 2, por 3, por 1000. Y a veces ven ahí potencia, perfecto, 1000 veces. Por 2. Entonces, su progresión sale. Porque lo vamos a informar. Bueno. Directamente, por eso no me dice antitromina, irreversiblemente con la 2 activado, y otros factores de los más importantes, el 10 activado. Por eso hablamos nosotros exclusivamente del 2 y el 10 activado. ¿Cómo se llama el factor 10? Stuart-Brower. El factor de Stuart-Brower. Prolonga el TTPA, que es el tiempo de tromboplastina parcial activa. La vía intrínseca. Entonces, la heparina, como ya ustedes vieron aquí, actúa a través de la antitromina 3. También producimos nosotros heparina. Entonces, digamos, su efecto varía, el coagulante varía de un individuo a otro, porque tenemos también una sustancia similar endógena. Entonces, siempre que se da, digamos, viendo, digamos, el efecto, viniéndose a través del TTPA. La heparina, como se usa endovenosa exclusivamente, porque la heparina se puede utilizar la no fraccionada, endovenosa o subcutánea. Mayormente, de forma subcutánea tenemos una alternativa mejor que la endovenosa. Hay situaciones en las que necesitamos vía endovenosa, tenemos que utilizar heparina, como por ejemplo cirugías cardíacas, cateterismos o cirugías de vasos sanguíneos, en las que debemos evitar la coagulación. Luego, si es un tratamiento diario, es preferible utilizar la de bajo peso molecular. ¿De acuerdo? Porque como le digo, es variable, inclusive su unión a proteínas plasmáticas también es variable. En un estado trombótico aumenta su unión a proteínas y necesitan más dosis de heparina.
le dije, endovenosa subcutánea su administración, el variable es unión a proteínas plasmáticas, su expresión también se da por un mecanismo rápido saturable, que quiere decir que puede acumularse. Llega a un tope de expresión y ya no va a excretar más, hay que tener cuidado. Una de sus ventajas es que no cruza la placenta. Por lo tanto, es seguro su uso durante el embarazo. Efectos adversos. ¿Cuál creen que sea su principal efecto adverso? Hemorragia, tipo A, ya que es su propio mecanismo de acción. La hemorragia o el efecto adverso va a ser mayor si la administración es endovenosa intermitente más que continua. ¿Por qué? Porque ustedes van administrando de a pocos, recuerden la curva farmacocinética. Hace un pico, ¿no? Luego baja. Después de varias horas, otro pico y luego baja. Esos picos pueden provocar hemorragia. En cambio, ustedes la administran en forma continua, lo colocas en una vía, hace un pequeño pico al inicio y luego se mantiene la concentración plasmática. Y se evitan eso. Y eso no va solamente con la heparina, sino con todos los fármacos. Cuando se administra de forma continua o en boca. Puede provocar trombocitopenia porque se une a las plaquetas, puede disminuir hasta un 50% su número de plaquetas. También puede provocar osteoporosis porque estimula la acción de los osteoclastos, que son células que activan la resorción ósea. Contraindicaciones: sangrado activo o alto riesgo de sangrado. Ya le dije, ¿no? Una mujer con miomatosis uterina, por ejemplo, o hipertrofia endometrial, o úlcera gástrica. Si hay plaquetopenia, hay que evitarlo, ¿no? Y la vieja confiable, hipersensibilidad. Muy bien. Ahí tenemos las dosificaciones, ¿no? En caso que terapéutica cuando hay trombosis o luego de mantenimiento. Y profiláctica para evitar, digamos, en un estado de coagulación. Se monitoriza, ya les dije, con el tiempo entre operaciones y la distancia. No se olviden. Es el antídoto, el sulfato de protamina. Por cierto, ¿qué tipo de antagonismo hace la protamina con la heparina? ¿Seguro? Lee lo que dice ahí. Muy bien. Lo reduces viendo ahí. 1 miligramo cada 100 microgramos de heparina. ¿Qué quiere decir? Que va a actuar directamente con la heparina, sin acción de ningún receptor. Por eso es antagonismo químico o de neutralización. ¿De acuerdo? La atropina, que es un antídoto, por ejemplo, con anticolinesteránicos, que es un antídoto. En cambio, las toxinas y son químicos, son todos los antídotos. Las heparinas de bajo peso molecular, como ya les mencioné, son anticoagulantes, digamos, derivados de la heparina, porque es una estructura más pequeña, pero, digamos, más estable farmacocinéticamente y también dentro de su acción, ¿no? Por eso dice una respuesta más predecible, su eliminación renal es no saturable, o sea, no va a tender a acumularse, con un tiempo de vida media más largo inclusive. Tiene menor unión a plaquetas, por lo tanto su riesgo de trombocitopenia es menor y un menor también riesgo de osteopenia, porque se une menos a los osteoclastos. ¿De acuerdo? La unión a la titromina 3, como ya les mencioné, va a ser igual que la heparina, con la diferencia de que la afinidad va a ser mayor hacia el factor 10 activado, ¿no? En una proporción de 3 a 1. Bueno, vía subcutánea, este de aquí no se administra por vía endovenosa, por si acaso. Por eso que en la época de COVID, ¿se acuerdan cuando había un estado de hipercoagulabilidad? Se administraba de forma profiláctica en la vía subcutánea. Mayormente utilizaban la alrededor del abdomen, ¿no? Porque es donde mayor contenido de grasa había. Su vida totalidad bastante alta, con una vida media entre 3 a 6 horas. Su eliminación del renal, como yo lo mencioné. Hasta las dosificaciones, también el antídoto tiende a ser la protamina, pero su efecto es menor. Y como es más estable, su tiempo de vida media es suficiente por suspender unas 8 a 12 horas antes de algún procedimiento. Por ejemplo, si tiene que operar a un paciente, simplemente se suspende la enoxaparina unas 12 horas antes de que lo opere.
no hay problema. Bueno, no hay problema. En cambio, la heparina, no, a la heparina sí hay que tomarle el TTPA. Si el paciente está con heparina, hay que tomar el TTPA antes de un procedimiento quirúrgico, porque es variable, como les mencioné. De no heparina no, suficiente con suspenderla unas 12 horas y se puede operar. Bueno, aquí un ejemplo con un esquema. Esta es la de bajo peso, perdón, no fraccionada, como ven grande, ¿no? Que da para bloquear el 2A y desactivado, esta es la antitromina. Lo mismo sucede con la heparina bajo peso, pero acá solamente en el alfa 1, pero también tiene acción sobre el 2A. Y este de acá que es más pequeñito, el fondaparinum, solamente exclusivo del desactivado. Pero siempre, digamos, a través de quién? De la antitromina. Tenemos anticoagulantes orales indirectos. Aquí tenemos el cumarínico, la warfarina, un anticoagulante oral. Es un fármaco, digamos, con un índice terapéutico muy estrecho. Y eso ya saben, el índice terapéutico me indica la seguridad del fármaco. Es un fármaco muy inseguro. Lamentablemente, un mal necesario, pero bien, hay que controlarlo bien. Es más, la leyenda, o bueno, la historia cuenta de que la warfarina se sintetizó como veneno para ratas hace muchos años, pero cuenta también la historia que una persona intentó suicidarse tomando warfarina y no se murió. Entonces, por ahí empezaron a estudiarlo para uso, digamos, clínico. Es más, en la época de COVID, cuando empezaron a tomar lejía para sanarse, el dióxido de cloro, el hipoclorito de sodio, como les digo, ¿no? ¿Por qué tomas dióxido de cloro? No, para oxigenar la sangre. ¿Por qué? Porque tiene 2 oxígenos. Entonces toma ácido sulfúrico, pues tiene 4 oxígenos. Le vamos a oxigenar más, ¿no? ¿Lo ven? Entonces, en la época salió a uno de esos, digamos, pregonaban el uso del dióxido de cloro, decían, no, hay mucha gente que dice que es veneno, que es un limpiador, pero la warfarina fue usada como veneno para ratas y ahora lo utilizan. Entonces querían creer que era lo mismo, ¿no? No es lo mismo, pero entonces, incluso por ahí un colega acá que decía que hacía gárgaras de lejía, que ponía unas gotas de lejía y hacía gárgaras para matar el virus de la rata. Bueno, ni siquiera dice el cloro, no hay hipoclorito. Bueno, entonces, esta warfarina, con un estrecho índice terapéutico y múltiples, aparte de sus efectos adversos, principales de la pornografía, también tiene mucha interacción con su metabolismo a través del COMP 450. Y es más, también una variabilidad inter e intraindividual en su respuesta. ¿Por qué? Porque la warfarina depende de quién. ¿De qué depende la warfarina para que tenga una correcta efecto? De la vitamina K. La vitamina K es su antídoto. O sea, si hay vitamina K, la warfarina no va a hacer efecto. Y si no hay vitamina K, su efecto va a ser digamos, muy extremo. ¿Y por qué me refiero a eso? Porque nosotros producimos vitamina K. Nuestras bacterias colónicas producen vitamina K. Y en los alimentos hay vitamina K. Entonces, ¿qué pasa si un paciente esté tomando adecuadamente la warfarina por un tiempo? Su TP está normal y le da una infección intestinal con una diarrea pero tremenda y baja esa flora intestinal. Entonces sus niveles de vitamina K disminuyen. ¿Qué pasa con la warfarina? Aumenta su efecto y hay mayor riesgo de mortalidad. Vuelta a lo contrario, está tomando warfarina y empieza a alimentarse con comer alimentos que tengan vitamina K. ¿Qué pasa con su efecto de la warfarina? Baja y puede aparecer trombosis. Entonces por eso es una variabilidad, pues, ¿no? Entre una persona y otra. Entonces por eso es un fármaco incluso cuando se administra, no sé si tenemos familia que tome warfarina, cuando se administra andan con una tarjeta. Y esa tarjeta la ve el hematólogo cada mensual. Y le va variando, controlando semanalmente o mensualmente el TP. Y si hay variaciones le va cambiando la dosis. Si ustedes se dan cuenta de la tarjeta, en un mes es diferente que la otra.
Un día le da media tableta, otro día le da una, otro día le da dos. Así es, es un tratamiento. Por eso es barato también, cada tableta cuesta 30 centavos. Y en la época de COVID salió un personaje a hablar en la televisión que por qué usaban la enoxaparina, que era muy costosa, que tomen la warfarina, que es más barata. Pero la warfarina no son vitaminas, múltiples interacciones, requiere una monitorización terapéutica, ¿no? Les dije el TP, ¿no? Y otros riesgos elevados de no cumplir con la adherencia, ¿no? Puede que no haga el efecto adecuado. Entonces, ¿cómo actúa? Como ya les mencioné, ¿en qué órgano actúa? En el hígado, muy bien, ahí vamos. Entonces, en el hígado, los factores de coagulación K dependientes, 2, 7, 9 y 10, son, cuando recién se forman, se denominan factores no funcionales. Los hemógenos, no inactivos, no funcionales. Porque todos los factores de coagulación salen del hígado inactivos y se activan a través de la cascada, ¿no? Por ejemplo, el factor tisular se activa porque hay una lesión y empiezan a activar los demás factores. Salen inactivos todos, pero en este caso son no funcionales. Son el 2, 7, 9 y 10, la proteína 6 y la proteína 10. Pero la proteína 6 y 10 son anticoagulantes. Entonces los dos factores de coagulación no funcionales tienen que unirse a la vitamina K por acción de la enzima glutamina carboxilasa gamma o gamma glutamina carboxilasa para convertirse en un factor funcional. Y sale 2, 7, 9 y 10 y sale la sangre para activarse si en caso se requiere. Así funciona. Pero la vitamina K primero está oxidada, tiene que reducirse y se reduce a través de una enzima que es la vitamina K óxido reductasa. Y reducida más esta enzima se une al factor de coagulación y ya sale funcionando. Pero ¿qué hace la warfarina? Inhibe las enzimas. Inhibe ambas enzimas. Entonces, al inhibir las enzimas, evita que la vitamina K se una y sale tal como está, no funcional, al torrente sanguíneo. Y ya no se va a activar. Como son no funcionales, no se va a activar en la cascada. No van a poder participar en la cascada. Por lo tanto, la sangre no va a coagular. Así funciona. El inicio de acción, porque su inicio de acción de la warfarina demora también, por si acaso. Demora de 3 a 5 días. ¿Por qué? Por esto. Por la vida media de los factores de coagulación. Si ven ahí que un factor, por ejemplo el factor 2 demora 50 horas, ¿qué quiere decir? Que hay factor funcionante circulando. Y hay que esperar todo ese tiempo para que el factor circulante se metabolice y el otro factor nuevo que está saliendo no funcionante, pues no produzca la coagulación. Pero aquí existe una peculiaridad. Que la proteína C, por ejemplo, que es un anticoagulante natural, su tiempo de vida es menos. Por lo tanto, esta se va a consumir antes que esta. Por eso que puede producir el efecto al inicio, el efecto proteína. El primer y segundo día de warfarina puede producir más bien más trombos. Por eso es importante utilizar junto con heparina, sobre todo la enoxaparina. O sea, se inicia con warfarina y se administra al mismo tiempo simultáneo enoxaparina. Y después de 3 días se toma el TP-INR y se ve que está en el rango terapéutico, que es de 2 a 3, y se suspende la enoxaparina. Y ya se queda con esa dosis, con controles posteriores. A eso se llama terapia puente. La utilización de la heparina se llama terapia puente porque el anticoagulante de la heparina mientras la warfarina se seca. Y al retirar la warfarina, también hay que esperar entre 3 a 5 días. Por ejemplo, llega un paciente ya que sufre fibrilación auricular, puede tener producir trombos en la aurícula, y está tomando warfarina. Pero necesito que se opere, una hernia, por ejemplo, lo vamos a operar. Le digo entonces que debe suspender la warfarina 5 días. Pero si yo le suspendo la warfarina y tiene una fibrilación auricular, ¿qué va a pasar? Me van a producir trombos y puede que se muera antes que llegue a la operación. Entonces, ¿qué hago? Me administro enoxaparina, terapia puente. ¿Con qué finalidad?
de que mientras vas desapareciendo el efecto de la warfarina, el efecto de la enoxaparina se mantenga. Y la enoxaparina, ustedes han visto, ¿qué les he dicho? Que para operar, ¿qué tengo que hacer? Suspender 12 horas. Entonces, ¿qué hago? Al quinto día le tomo un TP-INR. ¿Cuánto es el TP normal? ¿El INR normal? De 0.9 a 1.3. Entonces, para que pueda operarse, tiene que tener un INR menos de 1.3. El INR terapéutico, que quiere decir el INR que yo quiero que la warfarina esté en un rango, o digamos, adecuado, es de 2 a 3. Más de 3 puede producir hemorragia, menos de 3, menos de 2 no está protegido. No confundir. Yo le digo por qué, porque yo he preguntado a veces en el examen cuánto es el INR terapéutico y me marcan, o me escriben, menos de 1.3. No, menos de 1.3 es normal, lo que tenemos nosotros. Si yo le administro warfarina porque quiero mantenerlo anticoagulado, entonces su INR debe estar en 2 o 3, en ese rango está protegido. Pero se llama INR terapéutico. ¿De acuerdo? Entonces, si yo le suspendo la warfarina 5 días porque tiene que operarse, le administro enoxaparina, le tomo un INR y me sale 1.2, por ejemplo, y el paciente puede operarse. Entonces, ¿qué hago? Suspendo la enoxaparina 2 horas y sostengo. Así funciona. Y así van a ver cuando van a suspender. Una buena biodisponibilidad, alta unión a proteínas plasmáticas, esta sí cruza la placenta por si acaso, y es teratogénico, o sea, contraindicado en la gestación. Tiene un tiempo de vida media también prolongado, ¿no? Por eso su duración dura entre 2 a 5 días, y su metabolismo hepático es por el citocromo P450, y es bastante, digamos, interfiriente con otros medicamentos, otros fármacos. Y otra también, 30% de la población es un metabolizador lento. O sea, puede haber consecuencias de aumento de concentración plasmática. Esto es excreta por la orina y por las heces. Bueno, efectos adversos, hemorragia. Si un INR es entre 2 a 3, o sea, es terapéutico, el riesgo de hemorragia es un poco pequeño, menos de 5%. Pero si el INR aumenta más de 3, puede incrementar hasta 10% al año. Inclusive, si es que su INR sube mayor de 4, el riesgo de hemorragia puede incrementar hasta un 40-50%. En pacientes adultos mayores también, si hay antecedentes de sangrado o antecedentes de enfermedad cerebrovascular. Pacientes con alcoholismo también, debido a la interacción que hay en el hígado, ¿no? Ya que también compiten por el mismo tipo de metabolizador. Sangrado intestinal. El antídoto, ya le mencioné, es la vitamina A. Entonces, si yo le digo, así, al ejemplo similar, como lo mencioné al inicio, llega un paciente con un puñal en el pecho y está tomando warfarina, ¿qué hago? Primero, le administro vitamina K. Pero la vitamina K, su efecto todavía demora unas 12 horas. No me va a ser suficiente, tengo que operarlo ya. ¿Ya? ¿Qué hago? Abuelita, me pongo a orar, saco las fotos de mi confirmación con el papá. Sí, ¿no? El Facebook de fotos con el papá. ¿Qué hago? ¿El trafundo? ¿Qué es el trafundo? También que yo. ¿Para qué? ¿Qué tiene que ver la plaqueta con lo que dijo su compañera al inicio? ¿Qué fue? Plasma fresco congelado. Porque el plasma está en los factores de coagulación. La misma plaqueta lo seguís acá. Acá es el trafundo es plasma. Porque el plasma está en los factores de coagulación. Mira, le mencioné efectos congénitos y aborto. Es teratogénico, altamente teratogénico el aborto. También puede producir necrosis cutánea secundaria. Interacciones prácticamente con todo un sinnúmero de fármacos. Su tiempo de UTP, INR, que es la vía objetivo, ya les dije, INR de 2 a 6. INR terapéutico. Más de 3 días puede producir hemorragia. Se va midiendo, controlando. Y esto lo controla el hematólogo.
Hablamos de los anticoagulantes orales directos. Tenemos los que se utilizan actualmente, son costosos, cuestan entre 10 a 15 soles cada tableta, a diferencia de la warfarina que cuesta 20 céntimos. Tenemos el dabigatran, cuyo, digamos, mecanismo de acción que era, inhibe de forma directa la trombina, el 2A. Y el rivaroxaban, ¿qué factor inhibía? El 10 activado. No tienen forma de monitorizarlos, son fármacos muy estables, farmacocinéticamente. Si el paciente tiene que operarlo, simplemente se le suspende la dosis el día anterior, se opera y al día siguiente se lo reinicia. No hay ningún problema. Tampoco hay un antídoto específico, porque no hay variación, a menos porque te quieras suicidar y de todo eso no te interesa. Ahí sí no hay nada más que hacer. Pero digamos, aparte que para que consigan un montón de esos también es bastante costoso. Mira, la que habíamos mencionado hace un momento. Miren acá la warfarina. 2 protrombina, ¿no? Protrombina. 2, 7, 9, 10. Ahí aparece la warfarina. ¿Dónde actúa? En el hígado. Inhibe la adhesión de la vitamina A. En cambio, por ejemplo acá, el 2 activado, heparina no presionada, heparina bajo peso molecular, inhibidores directos endovenosos, inhibidores directos vía oral. ¿Cómo se llama el inhibidor directo de vía oral? Se olvidaron de la diapositiva anterior. ¿Saben a quién me hacen acordar ustedes? ¿Han visto Nemo? ¿Buscando Nemo? Algo. Si lo acaban de leer hace rato. Dabigatran. Y es activado, heparina no fraccionada, de bajo peso molecular, el pentasacárido y los inhibidores 10A directos, ¿cuáles? Rivaroxaban. Y por último, ya para terminar, tenemos los fibrinolíticos, fármacos que van a destruir, degradar o lisar los coágulos. Ahí lo digo. Solución de trombos y de contrarrestina. Actúan de forma indirecta. No degradan directamente los trombos, sino lo que hacen es promover o estimular la transformación del plasminógeno en plasmina. Tenemos dos grandes grupos. Los de primera generación, que ya hemos hablado, los no fibrinoespecíficos, son antiguos. ¿Por qué no fibrinoespecíficos? Porque no solamente van a activar el platinógeno unido al coágulo, sino también es circular. Entonces, pueden provocar, digamos, hemorragias. Recuerden, estos fármacos se usan en situaciones de emergencia. No son fármacos que les vas a dar todos los días por una semana o un mes. Son situaciones de emergencia. Cuando hay una trombosis, una tromboembolismo pulmonar agudo, por ejemplo, un tromboembolismo cerebral, un infarto agudo de miocardio, es de emergencia. Y sirve durante las 3 primeras horas del evento. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad de disolver un coágulo? Revascularizar, ¿no? Restituir el flujo sanguíneo, ¿no? ¿Y qué pasa qué sucede si ya pasaron más de 3 horas de que ya el tejido ya no sirve? Y hay una necrosis total. Por las puras no hay puede producir un efecto adverso. Si es que no se haya simulado el paciente. Puede producir un efecto adverso peor todavía. Así que mejor. Los fibrinoespecíficos, que son los de segunda y tercera generación, que van a activar sobre todo el platinógeno, digamos, que está donde están los trombos en coágulo, y tiene muy poco efecto sobre el platinógeno circular. Es el activador insular del platinógeno como el antiplase, y el de tercera generación como el fenilteplase, que tiene una mejor estabilidad farmacocinética. Pero como le digo, no tenemos efectos adversos. ¿Cuál creen que sería su principal efecto adverso? Hemorragia, tanto gastrointestinal,
Accidentes. un ACV hemorrágico, sobre todo la estreptoquinasa, ¿no? Un 1%, que son de primera generación. El alteplasa es 0.3% su riesgo. Otras, las de primera generación, pueden producir reacciones alérgicas, hipotensión, inclusive alza térmica. Indicaciones, como ya les mencioné: infarto agudo del miocardio, ST elevado, que es un infarto transmural, oclusión total de la carótida, de la coronaria, un ACV isquémico, igual de menos de 3 horas de evolución, o un tromboembolismo pulmonar masivo. ¿Se dan cuenta ustedes? Las indicaciones son situaciones de suma emergencia. No queda de otra más que ir, porque los efectos adversos son fatales, pueden ser fatales. Entonces, tiene un índice terapéutico más estrecho que la warfarina. Ahí están las principales contraindicaciones, tanto absolutas como relativas, ¿no? Inclusive el embarazo está como una contraindicación relativa. Muy bien, chicos, ¿preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Seguros? ¿Entendido todo o no han entendido nada? Bueno, jóvenes, 10 minutos de break.